coyunturas. Y es coyunturas en plural porque así es como se nos ha presentado la realidad. La primera coyuntura es cómo el sujeto, en el cual estamos incluidos nosotros, cómo el sujeto social cambia a partir del 2020 y qué tipo de cambios implican esas nuevas disposiciones del sujeto a partir del 2020. Estamos hablando, por supuesto, del sujeto social, del sujeto político, del sujeto educativo, del sujeto profesor, del sujeto alumno. En este mismo tenor, tenemos otra coyuntura importante, que es el asunto de la pandemia y el confinamiento producido por la pandemia. Aunque debo decirles que Alicia de Alba sostiene que la pandemia ya se instaló y es constitutiva. Ya no es solamente una coyuntura, aunque podemos seguir trabajando la idea como coyuntura. Y en este escenario, que es planetario, la primera y más fuerte repercusión, además de lo sanitario, de la cuestión de salud, es la reconfiguración económica desde lo digital, ¿no? Y ahí podemos darnos cuenta que proliferaron aplicaciones para comprar todo desde casa. Y todo es todo. Desde los megagigantes como Amazon o como Mercado Libre, hasta las mini empresas como el mercado de las verduras que nos trae semana tras semana lo que necesitamos. Esto implica una reconfiguración económica que tiene muchas aristas, ¿no? Previo a esto, cabe señalar, y es muy importante, la concepción que Alicia nos comparte, su categoría que es muy, muy poderosa, de la crisis estructural generalizada, que ella lo plantea por primera vez en 1991 y luego va reconfigurando su planteamiento. El documento que todos tenemos como referencia es el de 2007, el libro donde ella retrabaja la noción de currículum complejo y otros planteamientos. Bueno, entonces, partiendo de la idea de que la la coyuntura, según Semmelman, es el cruce entre eventos históricos de largo plazo y eventos contingentes que atraviesan el evento histórico de largo plazo, yo pude replantearme las ideas que estaba manejando en ese momento, teniendo como escenario de largo plazo la transición política, que si nos remontamos a los artículos que hemos trabajado en semestres anteriores y el que trabajamos en este de Montoya, se está contemplando la transición política prácticamente todo el siglo XX y para acá. Entonces en distintos momentos para cada país latinoamericano, ojo, y con distintas características y con distintos rasgos de transición, ¿no? En esta situación de coyunturas en un evento histórico de largo plazo, como es la transición política y ahora la transición democrática, yo estoy suponiendo que la reacción educativa del ámbito social, no solo el ámbito escolar, sino la reacción educativa del ámbito social, está deviniendo, está mostrándonos un código curricular emergente. Ahorita voy a referirme a lo que entiendo por código curricular emergente. Bien, el código curricular emergente lo planteo desde el punto de vista de Lundgren, quien en un documento de 1994 plantea la noción de códigos curriculares. En ese documento del 94, él habla de varios códigos curriculares, desde el código curricular clásico, el código curricular ciudadano, etcétera, y llega a un código curricular invisible que él posiciona justo en el siglo XX. Él dice
que el código curricular invisible se le puede llamar así porque el ideal formativo de la sociedad se va difuminando y para la sociedad toda no es claro el ideal formativo que persigue para sus nuevas generaciones. Entonces, si el ideal formativo se diluye o se difumina, ¿qué es lo que ha estado enseñando la escuela? ¿Cuál ha sido el código, cuál ha sido el currículum que ha planteado la escuela si para la sociedad toda no es claro el perfil formativo? Entonces, ocurren o vienen como preguntas, ¿cuál es el proyecto educativo de sociedad en nuestra sociedad local por país en Latinoamérica y en nuestra sociedad latinoamericana? ¿Qué currículum hemos estado trabajando? ¿A partir de qué narrativas? ¿Y cómo ha actuado en este terreno la sobredeterminación curricular de la que habla Alicia de Alba? Vamos a ubicar entonces el surgimiento del código curricular emergente como ideal formativo de la época, y ya estamos hablando del 2021, ¿no? Y un poquito para atrás, que ocurre en un cambio de época. Aquí cito a varios autores que lo plantean, pero hay más. Aquí estoy mencionando a Morín, a Villoro, a Dussel, a Bauman, y podríamos citar también a José Luis San Pedro, a otras gentes que están planteando que está ocurriendo un cambio de época. Todavía antes de la pandemia, esta idea del cambio de época estaba como hipótesis, como hipótesis académica, social. Se da la pandemia y el cambio de época se instala. Ahora sí, reconocido por todos estos teóricos en nuevos documentos, ¿no? ¿Cuál es el carácter de esta época? La volatilidad, la fugacidad, la ineditud, el consumo como forma de vida, la pandemia. Trabajamos estas ideas y categorías cuando manejamos el asunto de la incertidumbre en sesiones previas. La transición política se manifiesta a través de la transición democrática en América Latina y es pregunta, ¿cómo se comporta la democracia? ¿Existe o no presencia de dictaduras con S en plural? ¿Y cómo se manifiesta en este terreno el avance de la derecha? Y bueno, no puedo dejar de mencionar para todos los mexicanos, y yo creo que ha sido una noticia de nivel latinoamericano, la llegada de Vox a México por invitación del PAN. O sea, y bueno, agreguemos a Bolsonaro, a quien a ustedes les guste en Latinoamérica, integrando el avance de la derecha con múltiples manifestaciones. Y aquí me atreví a dejar el ejemplo de solo México, para hacerlo como ejemplo precisamente, los 4 líneas que cruzan el proyecto de nación de López Obrador en México, que son la austeridad, la anticorrupción, la educación para el desarrollo social y primero los pobres. En este contexto se da la transición democrática en América Latina. Y aquí les voy a dejar literalmente como tarea un cuadrito que les voy a pedir que llenen a partir de la discusión. ¿Cuáles rasgos es necesario considerar desde lo político en la idea de código curricular emergente en el escenario histórico de transición democrática en América Latina? Esto es, en una cultura política en donde en lo general, en el cambio de época, se persigue la reconstrucción del tejido social, hoy descompuesto o deshecho en muchos casos. Se requiere de toma de decisiones para el establecimiento de lazos emocionales solidarios. Este planteamiento es de Edgar Morin en su último libro de La Otra Vía. La Otra Vía, sí creo que sí se llama. La necesidad de la conciencia de proyecto para plantear el análisis de la complejidad que nos rodea,
la movilización social a través de qué, en este caso, del autoconocimiento, pero social, sí personal, pero fundamentalmente social, la formación social hacia la resiliencia como ideal, la habilidad para establecer consensos como carencia que nos destruye, y la construcción de utopías de las cuales hablan varios autores. Todo esto implica el manejo de la complejidad en la era de las incertidumbres de las que ya hemos hablado. Bueno, y hasta aquí dejo mi participación. Les comento que ya puse aquí en el chat del Zoom, puse esta diapositiva que estaba, esta presentación de Power que estaba utilizando, y enseguida ustedes van a encontrar una selección de párrafos o de ideas del texto de Montoya. Esa selección de párrafos o ideas tienen como propósito simplemente ofrecerles elementos de discusión en el equipo para al final poder llenar el cuadro que les proporciono, ese u otro que a ustedes se les ocurre. La idea de fondo es discutir de qué manera podemos proponer una formación política necesaria en nuestros países para generar una transición democrática efectiva, ¿no? Y que, bueno, ustedes al leer se pudieron dar cuenta de varias cosas. No las voy a mencionar ahorita porque voy a caer en el error que caí en las, bueno, no en el error, estaba pensando que caí en los semestres pasados, trabajé a los autores y di mi propia visión de los autores. Y ahí hubo dos caracterizaciones. Una, que yo me refería a México, por supuesto, vivo en México, soy parte de este país, y dejaba un poco de lado la caracterización necesaria de los otros países que nos acompañan, por un lado. Por otro lado, hacía el análisis desde mi percepción. Indudablemente, la percepción colectiva y el trabajo colaborativo es necesario en un trabajo con una visión democrática que nos permita participar a todos en este terreno. Entonces, la propuesta es que utilizando la presentación que ya les puse en el chat, ustedes vean la selección de párrafos que hice o ideas, algunos están sintetizados por parte mía. Al final hay 3 diapositivas que conjuntan algunos datos que nos ofreció Vitar en la numeralia. Yo le llamo numeralia porque no tiene propuesta ese artículo, es simplemente una recopilación de datos. En cambio, el artículo de Montoya sí tiene una propuesta, por supuesto. Entonces, bueno, ahí tienen ustedes la presentación. Le pido a Ana que nos explique cómo van a estar organizados los equipos, y si hay alguna pregunta antes de que empecemos, bienvenidos. Sí, Rita, yo no veo aquí en el chat la presentación, ¿la podrías volver a poner? No, no está. Está al inicio, sí. Sí, esta es la primera, fue la primera de todo el chat. Es que sabes, Lo que conforme vamos pasa- entrando, accedemos al chat en donde va, por decirlo así. Yo no puedo ver lo que pusieron al inicio de la sesión. Ok. Yo tampoco lo veo.